La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Miércoles de la tercera semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me han visto y no creen, dice el Señor. ¿Será posible? Sí, es una posibilidad ver las maravillas de Jesús y no creer en Él. Era evidente el milagro del ciego de nacimiento y los fariseos y escribas no quisieron creer. Era evidente que había multiplicado los panes y peces y que comió la multitud y todavía no querían creer. Pero para nosotros es claro que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y decimos creo, pero no nos convertimos muchas veces. Sabemos que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía y no siempre le adoramos o no damos los pasos necesarios para poderlo recibir en la Sagrada Comunión. Con razón dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En el Evangelio de hoy Jesús declara la voluntad del Padre respecto de Él. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y también la voluntad del Padre respecto de los demás, respecto de los judíos. La voluntad del Padre, dirá, consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Jesús, pues, dice que Él es el pan de la vida, pero esta vida que ofrece a quien crea en Él sobrepasa los límites del tiempo y del espacio. Jesús ofrece la vida eterna, la vida resucitada. Por eso cuando participamos de la Sagrada Eucaristía decimos: anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vengas. El que se ha unido a Cristo por el bautismo, muriendo al pecado y renaciendo a la vida nueva, que el que se une también a Cristo al comulgar su cuerpo y su sangre, se sabe también destinatario de la resurrección y de la vida eterna. Cuánto nos preocupamos, y así debe ser, por cuidar la vida terrena, la salud, pero cuánto descuidamos muchas veces la vida eterna, descuidamos la salud espiritual, esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Por eso hay una estrecha relación entre la Sagrada Eucaristía y la resurrección y la vida eterna que los cristianos esperamos. La Santa Misa es entonces participación anticipada del banquete eterno en el reino definitivo de Dios. Por eso no podemos separar la fe en Jesús de la fe en la Sagrada Eucaristía y de la esperanza en la vida eterna. Cuidemos nuestra vida terrena, cuidemos nuestra salud, la salud de los demás, pero también cuidemos los dones de la vida eterna, cuidemos la gracia de Dios que nos ofrece, y la esperanza no ha de ser solamente vencer la enfermedad del coronavirus. La esperanza de los cristianos debe ir mucho más allá, vencer también todos los virus, los vicios, los pecados que Satanás, el enemigo, va poniendo en nuestra vida para que no alcancemos,
para que nos enfermemos espiritualmente y no participemos de la vida eterna. Jesús, el pan de vida, es el que nos da la vida eterna. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.